que el presidente de la República le está apostando mucho a la reactivación de nuestra economía. Pero, ¿cuál es el objetivo de lanzar este nuevo proyecto de los 10 impulsos económicos? Sí, bueno, creo que es importante aclarar, ¿no?, que la economía mundial sigue en crisis. Nuestro país, digamos que es una excepción muy pequeña en todo lo que está sucediendo en otras economías. Entonces, al continuar la crisis o todavía los efectos de la crisis por COVID-19, la economía todavía va a necesitar que desde el gobierno se realicen algunos impulsos para la inversión pública. Al impulsar la inversión pública desde el gobierno, esto desencadena también inversión privada y genera nuevos puestos de empleo. Una de las cualidades que tiene la infraestructura es que genera estos espacios de empleo sumamente rápido. Entonces es una de las virtudes que tiene como parte de la política fiscal, y el presidente nos instruyó como gabinete económico que empezáramos a diseñar los impulsos necesarios para la economía salvadoreña este año. Hay que recordar que el año pasado crecimos a un ritmo cercano al 11, estamos esperando que cierren la cifra definitiva que se anuncia en el primer trimestre de este año, de cómo cerró la economía el año pasado, pero todos sabemos que vamos a superar la expectativa del 10.3 e incluso que habíamos proyectado como crecimiento de nuestra economía. Entonces, esta parte, este año, nosotros queremos consolidar y darle sostenibilidad a ese crecimiento económico, evidentemente haciendo un buen manejo de los fondos públicos, y estas inauguraciones como la que realizó el día martes del redondel Utila, lo que está realizando ahora en conjunto con la Embajada de la República Popular China, creo que son importantes porque marcan cuál va a ser la tendencia también en el año acerca de la inversión pública en El Salvador. Y en aras al tiempo, ministro, porque ya nos quedan pocos minutos, hay una buena noticia que queremos que nos comparta, y es que nos dimos cuenta que en la Asamblea Legislativa se ratificó a través de 3 decretos los convenios que van a permitir que El Salvador sea parte de la Corporación Andina de Fomento. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el beneficio que va a tener el país? La Corporación Andina de Fomento, o como antes se llamaba, ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina, solo que las siglas no cambiaron porque los países fundadores de este Banco de Desarrollo pues son los países del área andina en Sudamérica. Entonces, El Salvador no formaba parte del Banco de Desarrollo de América Latina. Habían existido varios ofrecimientos en el pasado para El Salvador para que formara parte, y no sabemos por qué razón nunca quiso ingresar. CAF, como organismo multilateral, provee de una nueva opción para hacer operaciones para el desarrollo. Sobre todo, el Banco de Desarrollo de América Latina se especializa mucho en infraestructura. Por eso nosotros, dentro de nuestra planificación económica y dentro de los impulsos que queremos darle a la economía, evidentemente tenemos que tener algunos socios. Ya tenemos algunos socios históricos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y ahora pues sumamos al Banco de Desarrollo de América Latina. Esto lo que hace es que abarata el financiamiento de todas las fuentes para las obras que tiene que realizar el gobierno, y por ende pues obtenemos ahorros para nuestra caja fiscal, y ahí podemos también canalizar nuevos recursos a infraestructuras que en el pasado no se han ejecutado. Entonces, para El Salvador es muy importante diversificar su matriz de financiamientos. ¿Por qué digo esto? Porque todos conocemos que El Salvador ha tenido problemas de deuda. Nosotros nunca hemos negado que este país ha tenido problemas históricos de deuda. Nos toca a nosotros como responsables de este gobierno resolver estos problemas, y resolver estos problemas pasa por esa diversificación de las fuentes de financiamiento. Entonces, el Banco de Desarrollo de América Latina solo estamos, después de la ratificación, esperaríamos pues de la ratificación de los convenios de adhesión por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador, solo estaríamos a la espera pues también de la ratificación de la Asamblea de Gobernadores de CAF, que sería en marzo de este año. Estamos también esperando la visita, de hecho queremos anunciar la visita en este espacio, quisiera anunciar la visita del presidente del Banco de Desarrollo de América Latina la próxima semana. Vamos a realizar el anuncio de unas actividades que vamos a realizar en conjunto, y vamos a tener la visita del presidente, ¿no?,
en conjunto con el vicepresidente del Banco de Desarrollo de América Latina. Es importante que ellos estén y conozcan el proyecto de gobernanza que está ejecutando El Salvador y cómo pues también hemos convertido a un país que tenía muchísimos problemas en el ámbito social, económico, de seguridad, pues en muy poco tiempo, en un referente de gestión pública y de reactivación económica, sobre todo en este contexto de una crisis mundial por la pandemia de COVID-19. En estos momentos más difíciles, donde la mayoría de gobiernos se vieron sumamente desgastados, ¿no?, por los efectos de la pandemia, porque no encontraban herramientas, eran momentos difíciles para todos nosotros. Yo recuerdo que pasábamos 2, 3 de la mañana, bueno, seguimos trabajando a ese ritmo, pero en ese momento era todavía más exigente. Entonces, este país ha tenido, digamos, desde la llegada del presidente Bukele al gobierno, en los últimos 2 años y medio más o menos, ha tenido un giro total en cuanto a su política pública. Y eso hace que socios como el Banco de Desarrollo de América Latina pues pongan su confianza también en El Salvador. Efectivamente, por esa línea iba mi siguiente pregunta, ministro. Este tipo de adhesiones a organismos como del que estamos conversando y con otros socios estratégicos, el obtener la cooperación que se está teniendo hasta el momento no se veía antes en nuestro país. ¿Qué requisitos está cumpliendo hoy El Salvador ante estos organismos internacionales para que vean en nuestro país realmente un socio? Definitivamente creo que los organismos multilaterales han verificado también que los resultados de la política pública del presidente Bukele tienen un impacto directo en la población. No nos hemos quedado, el presidente siempre lo remarca, ¿no? Y lo remarcaba, de hecho, justamente en la conferencia de esta noche, y decía, ellos tenían tecnócratas, tenían técnicos, tenían todo un andamiaje para hacer los análisis, pero al final se quedaban solo en planificación. Jamás hubo ejecución. Si yo recuerdo que he hablado en este mismo espacio de entrevistas que tú revisabas el plan El Salvador Seguro, por ejemplo. El plan, cuando tú lo veías en documentos, con su sistema de citas, todo debidamente referenciado, el marco lógico debidamente aplicado, ¿no?, para la elaboración del plan. Pero lo cierto es que el documento existía como tal y estaba bien elaborado el plan, pero tenía días de 30 muertos en las calles. Habían fines de semana con 50 muertos diarios. Yo no digo que El Salvador es el país ideal en materia de seguridad, pero es evidente que hemos tenido grandes avances. Y yo veía, por ejemplo, las publicaciones de hace poco del periódico La Prensa Gráfica criticando nuevamente el Plan Control Territorial. Y están hablando otra vez del plan. Al final lo importante es el plan o los resultados. Entonces creo que en ese sentido nosotros hemos pasado de elaborar ese, que no digo que no sea necesario, claro que es necesario planificar, nosotros planificamos, pero no podemos sobreplanificar a costa de no obtener resultados directos en las necesidades de la población. Y eso es lo que pasó en los últimos años en nuestro país. Se sobreplanificó y al final los resultados nunca llegaron a la población. Entonces, creo que el secreto del gabinete de gobierno del presidente Bukele es ese. La ejecución, evidentemente una planificación consensuada y sobria, y luego una ejecución sumamente rápida para que realmente se puedan atacar los problemas de la población. Sin duda, la ejecución del plan control territorial, también cómo sobresalió el país en medio de una pandemia, han sido como puntos que ha venido sumando el país para que organismos internacionales pongan sus ojos en él. Vamos a citar otro caso y otra buena noticia, que recientemente el Banco Centroamericano de Integración Económica anunció que estaba estudiando la implementación de un mercado de deuda regional con sede en nuestro país. Es un ente que permitirá atraer más inversionistas, ministro, para disminuir un poco los costos de fondeo. También es resultado de trabajo que se ha hecho en lo que va del gobierno del presidente Nayib Bukele, para que nuestros amigos televidentes también tengan una fácil comprensión de cuál va a ser el beneficio de que en nuestro país haya un mercado de deuda regional. Sí, bueno, creo que sería conveniente citar, Carla, la publicación que hizo la revista Forbes Centroamérica, por ejemplo, y digo esto porque es muy ilustrativo. Entonces decía, el Banco Centroamericano de Integración Económica
está en busca del Nueva York de Centroamérica, decía, en referencia a los mercados bursátiles de Nueva York en Estados Unidos. Entonces, que es básicamente una de las entidades de referencia. La Bolsa de Valores de Estados Unidos es una entidad de referencia. Entonces, básicamente eso es lo mismo lo que nosotros estaríamos buscando, tener un mercado en el que entidades privadas y públicas puedan emitir sus títulos o sus papeles de deuda, ya sean papeles bursátiles o cualquier otro papel que quieran transar en materia de títulos valores, pero sobre todo para que los países puedan tener acceso a emisión de sus bonos soberanos en El Salvador. El Salvador tiene algunas cualidades pues, que hacen que pueda destacar en este sentido. Tenemos una economía dolarizada, también somos punta de lanza en materia de criptomonedas, además de eso tenemos una economía sumamente estable, un sistema financiero sumamente sólido, dentro de todas las otras virtudes que tiene, que la ubicación geográfica en el área centroamericana. Entonces, estamos nosotros peleando la sede con Panamá y con República Dominicana. Nosotros tenemos algunas ventajas sobre ambos países para ser la sede del mercado regional de deuda. Y además de eso, pues, como el mismo Banco Centroamericano de Integración Económica nos lo ha reconocido en su reciente misión de exploración de condiciones a El Salvador, dice que básicamente El Salvador es el país más interesado, ¿no? Entonces, los otros gobiernos, no sé por qué no les interesa el tema, bueno, Panamá tiene una bolsa de valores sumamente ya desarrollada, probablemente tal vez por eso, y que se mueve más en el sector privado que en el público, ¿no? Entonces, El Salvador podría ya convertirse también en un país de referencia para los mercados financieros también. Y yo sé que algunos se ponen a pensar o se ponen a decir, pues nosotros no vamos a poder, ¿cómo nos vamos a comparar con Panamá? Y yo quiero recordarle siempre a los pesimistas, a los que siempre nos están diciendo El Salvador no va a poder o no nos podemos comparar con países tan desarrollados como Panamá y esto y lo otro, que en algún momento Panamá creó todas sus fortalezas en el mercado bursátil que ahora tiene. Y ese momento fue en la década de los 90. Nosotros perdimos ese momento valioso para crear esas fortalezas y generar ventajas comparativas con los demás países de Centroamérica, mientras los países del Istmo hacían su tarea. Entonces, ahora nos toca a nosotros, evidentemente los gobernantes anteriores no hicieron su tarea, nosotros ahora como responsables de la dirección del país, tenemos que crear esa fortaleza y generar un mercado de deuda soberana y privada en El Salvador va a generar muchísimos empleos. Aquí podríamos tener bancos de inversión. Si tú vas, por ejemplo, a Ciudad de México, y no lo digo con fines propagandísticos o comerciales de alguna marca de un banco de inversión, pero tú encuentras JP Morgan México, tú encuentras Citibank México y muchos bancos de inversión porque hay una bolsa de valores que también pues tiene cierta robustez, ¿no? Entonces, abogados, estructuradores, muchísimos empleos que también se podrían generar con la atracción de este mercado. El BESI estaría poniendo inicialmente 150 millones para el impulso del mercado regional de deuda depositados en un fondo de inversión que posteriormente pues, podría comprar títulos de los países que deciden emitir por primera vez en el mercado de deuda salvadoreño y estaríamos firmando también convenios con todas las bolsas de valores de Centroamérica, en la cual por ejemplo, lo que se transa para Honduras se pueda comprar desde Honduras aunque se emita en El Salvador. Así como nosotros, un comprador salvadoreño puede comprar un bono del Estado salvadoreño que se emite en Nueva York, ¿no? A pesar de la distancia, es por los convenios que se tienen, ¿no? Para esos contratos de compra. Entonces, lo mismo se estaría haciendo es unificar las bolsas de valores y centralizar, digamos, la emisión en una sola de tal suerte que los inversionistas de los otros países puedan adquirir también en los países donde estén situados. De acuerdo con la CEPAL, El Salvador es uno de los países que se considera motor del crecimiento económico en la región y esto también permitirá que sea uno de los países que impulsen la recuperación en Centroamérica. También se mencionaba ese dato en la nota que ya nos mencionaba usted, ministro, de la revista Forbes. Ahora, hablemos de otro tema importante. El presidente Nayib Bukele ya cumplió 3 años de haber ganado las elecciones. Y en materia hacendaria y económica, ministro, ¿cuál es la evolución que podemos destacar en El Salvador? Creo que hemos pasado, Carla, de una política tributaria sumamente pasiva
donde se privilegiaba la evasión fiscal y al infractor fiscal, no se le perseguía. Hemos cambiado totalmente la rutina de persecución de la evasión fiscal, es uno de nuestros grandes logros. El plan antievasión ha recuperado ya más de 600 millones para las arcas estatales. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que es una entidad miembro del G20, nos ha invitado a nosotros para que compartamos los resultados del plan antievasión y cuáles han sido las estrategias. Además de eso, eso por el lado de los ingresos, digamos, y por el lado del gasto, también creo que hemos empezado a darle sostenibilidad a las finanzas públicas, hemos invertido bien, hemos recuperado nuestra economía de la mayor crisis contemporánea que hemos vivido. También hemos seguido invirtiendo en educación, hemos elevado a un 5.1% el porcentaje de inversión en educación respecto al PIB. Cuando nosotros llegamos era 2.3, si no mal recuerdo, 2.3, lo que se estaba invirtiendo en educación en tan solo 2 años y medio de gobierno, porque hoy se están cumpliendo 3 años de haber ganado las elecciones, pero digamos, la toma de posesión fue 6 meses básicamente después, ¿no? Hasta en junio. Entonces, 2 años y medio básicamente de gobierno y hemos duplicado la inversión en educación que se tenía de los gobiernos anteriores, la inversión en salud, el Hospital El Salvador, el ritmo de vacunación que nosotros ahora tenemos, las infraestructuras viales que estamos inaugurando, está muy pronto a inaugurarse también la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador, estamos por iniciar también, o ya iniciamos, perdón, la reconstrucción y ampliación del puerto de Acajutla y muchas obras que se van a ejecutar, siguen inaugurándose los pasos a desnivel en el área metropolitana del Gran San Salvador, vamos a continuar con la construcción del bypass Gerardo Barrios en San Miguel. Creo que el país que teníamos en el año 2018 ha cambiado, pero sumamente bastante respecto de la expectativa que se tenía El Salvador. Con la trayectoria que El Salvador traía en los últimos años, nadie pensaría que estamos viviendo en el mismo país, así como lo recalcaba el presidente el día martes en su conferencia mientras ponía la primera piedra del redondel Utila. Entonces, creo que hemos hecho obras importantes, creo que no hemos faltado al mandato que le dieron al presidente Bukele, la población, ese 3 de febrero, donde le dijo queremos que transforme el país. Y evidentemente hay mucho que hacer todavía. Falta muchísimo por hacer. No tenemos ni por cerca el país que quisiéramos, pero es nuestra tarea dedicarnos día a día pues, a solucionar los problemas de la población, porque para eso eligieron al presidente Bukele. De hecho, también hace falta que inauguremos la represa 3 de febrero, o la central hidroeléctrica 3 de febrero, la que antes se conoció como el Chaparral, 700 millones que no sabemos, bueno, se sabe dónde fueron a parar y se está persiguiendo judicialmente a los infractores, pero ese tipo de obras que en el pasado fueron monumentos a la corrupción, como las pavas, por ejemplo, a veces creo que, como lo decía el presidente, hemos hecho y transformado tanta infraestructura que había estado en el olvido, que a veces incluso las noticias son demasiadas como para darlas a conocer. Antes la inauguración de las pavas, por ejemplo, te aseguro que todavía estuvieran hablando los gobiernos anteriores sobre la inauguración de las pavas, mientras que nosotros seguimos con la Biblioteca Nacional, los pasos a desnivel, la infraestructura, ampliación del aeropuerto. Entonces creo que estamos en el rumbo correcto. Hace falta sin duda mucho por hacer, pero creo con el acompañamiento y el apoyo de la población hacia la gestión del presidente Bukele, creo que El Salvador puede tener un futuro promisorio para los próximos años. Y también tomando en cuenta que en esos 2 años y medio que usted menciona, hubo una pandemia que también se enfrentó en todos los aspectos, económico, salud, educación. Pero, ministro, se nos terminó el tiempo, pero nos quedaron varios temas, así que lo tenemos que comprometer para una próxima, la segunda parte. Con mucho gusto, Carla, con mucho gusto acompañamos sobre todo a los televidentes que se informan a través del espacio de entrevistas de Noticiero El Salvador, pues para brindar información de lo que yo siempre digo debe ser la preocupación de todos porque es el dinero de todos, que es las finanzas públicas de El Salvador. Así que muy buenas noches a todos los que sintonizaron la entrevista.